Esta mañana, mientras estamos delante del Señor y buscamos en Romanos, capítulo número 16, Romanos capítulo número 16. Es un capítulo raro, muy raro, ¿no es cierto? Es todo medios como que saludos, como que recomendaciones, ¿no? Todas cosas raras, ¿sí? No es normal, no está escribiendo, pareciera, lo mismo. Así que esta mañana, cuando vamos a estudiar esta palabra, ¿sí? La vamos a mirar, vamos a comenzar pensando sobre cómo o hasta dónde o qué puede llegar a ser una iglesia, ¿sí? ¿A qué le llamamos iglesia? ¿Ah? ¿Hasta dónde va la iglesia? ¿Cuál es el desarrollo de la iglesia? ¿Sí? Porque a veces es como que nos limitamos, como que no pudiéramos ver más ese desarrollo. Así que vamos a mirar este pasaje. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, ¿sí? La cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, una conocida, María, ¿no? La cual ha trabajado mucho entre vosotros. Bueno, ya empezamos de nuevo. Saludad a Andrónico, bueno, y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstolos y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, ¿no? ¿Ustedes conocen algún urbano? Yo la conocí cuando llegué a Argentina la primera vez, estuve con un urbano, ¿no? ¿Sí? Me parecía muy curioso, ¿no? Urbano viene de urbanidad y viene de urbe, que es como una ciudad, ¿no? ¿No? Urbano. Y seguro que se refiere a eso, ¿no? Urbano se refiere a la ciudad, ¿no? Un nombre, ¿no? Y bueno, nuestros colaboradores en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío, ¿no? Saludad a Apeles, ¿no? Aprobado en Cristo. Bueno, todos estos nombres raros, ¿sí? Y sigue, ¿no? ¿Vieron ustedes? O sea, ¿de qué vamos a predicar hoy? No, nos tocó esto. ¿Y qué vamos a predicar hoy, no? Porque está todo muy, muy complejo acá, ¿no? Pareciera, ¿no? Bueno, una de las cosas que me gustaría ver y poder que nosotros esta mañana descubriéramos es cómo la iglesia se expande. Bueno, ustedes, por supuesto, los nombres acá la mayoría son griegos, ¿no? Y alguno por ahí romanos. Creo que hay uno romano, si lo siguiéramos leyendo lo encontraríamos. Pero si nos centramos en los nombres, nos vamos decepcionados. Pero vamos a ver en qué consiste esto de la expansión de la iglesia. Cómo la iglesia expande, ¿no? Cómo la iglesia se expande y cómo, ¿sí? Es esto. Entonces vamos a tratar de descubrir
algo que normalmente no lo vemos. Bueno, vamos a empezar con el con el versículo número 1. Vamos a ver a nuestra hermana Febe, ¿sí? Nuestra hermana Febe dice que la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Pablo está escribiendo a los romanos, a Roma. Se supone que él escribe desde la iglesia de Corinto, ¿sí? Desde la iglesia de Corinto. Él está escribiéndole a la iglesia que está en Roma. La hermana Febe en realidad es de la zona de Acaya, o sea, de la zona de Corinto. Cencrea estaba al lado de Corinto. Corinto, y no traje el mapa hoy, pero acá estaba Corinto y para acá estaba Roma, ¿sí? O sea, había una distancia muy grande. Y me empecé a preguntar, ¿qué hace Febe, la hermana diaconisa Febe, diaconisa de Cencrea, en Roma? No, todavía no estaba preso en Roma. No, esta carta se escribe en el segundo viaje, que aproximadamente es en el 58, ¿sí? El tercer viaje es el viaje de cuando va prisionero. En el 58 más o menos, aproximado, ¿no? Siempre decimos aproximado porque, bueno, siempre puede cambiar, ¿no? Depende qué carbón le apliquemos a las cosas que estamos estudiando, va a depender de qué. Así que por eso digo aproximado, ¿sí? Entonces Febe, ¿no? Febe pareciera, vamos a tratar de entender que Febe es la que lleva la carta, ¿sí? Pareciera, porque no dice que lleva la carta, pero bueno, vamos a ver como que es la que se va para allá. Y Pablo pide que la reciban, ¿sí? A la hermana Febe, ¿sí? Que la reciban, ¿sí? Como una diaconisa de otra iglesia, ¿sí? Así que acá ya empezamos a ver, ¿no? La primera idea, ¿sí? Dice la palabra diaconisa. Ustedes saben lo que era una diaconisa en aquel tiempo, ¿no? Hoy los diáconos se dedican a molestar en la iglesia. Claro, porque los diáconos, vamos a decir, ¿por qué digo que se dedican a molestar en la iglesia? Porque no es el mismo diaconado de acá. El diácono de acá no era el que ejercía autoridad, sino era el que servía. Incluso diaconía tiene que ver con, ¿sí?, esto de trabajar y servir. Y no olviden los 7 diáconos, ¿para qué fueron elegidos? Para servir a las mesas, o sea, era un trabajo. O sea, en la iglesia primitiva, el diácono lo que hacía, ¿qué era? Servir, ¿sí? Y servía normalmente a las mesas, ayudaba, limpiaba, se encargaba de llevar cosas, se encargaba de coser, de cosas, de ayudar a la gente, ¿sí? Ese era el trabajo del diácono. Así que nosotros en la iglesia tenemos muchas diaconisas y muchos diáconos, ¿sí? Por ejemplo, para nombrarles, por ejemplo está, creo que la hermana Teresa, ¿no? Ella es una diaconisa, ¿sí? ¿Entiende? Estoy tratando de decir, ¿por qué? Porque ella es una hermana que ayuda, coopera. La hermana Zulema Zacarías está ahí también, ella coopera, ayuda. Hay un matrimonio de diáconos, ahí está Jorge y María, ¿no? Son diáconos, los hermanos ayudan, cooperan, nos ayudan, ¿sí? Ahí está, ¿quién más? Ah, gracias. Decía yo, ¿a quién más? No, me quería decir acá. Muy bien. Bueno, hermanos que nos ayudan, por ejemplo, Miguel Ale, ¿no? Hacen tareas de diaconado, de servicio. ¿Está bien? ¿Amén? Es muy complicado, ¿no? No, es fácil, ¿no? Así que empezamos a reconocer, vamos a decir, pero esto, fíjense ustedes, trasladado, ¿no? Bueno, acá está el mapita, ¿sí? Acá está el mapita, y ustedes van a ver, ¿no? Ahí en ese lugar está Corinto, ahí donde está Corinto, ¿no? Ahí está Corinto, ¿sí? Y fíjense ustedes, Roma queda para acá, ¿no? Ahí está Roma, allá arriba Roma, miren, ¿no? Y la hermana Febe
¿no? La hermana Febe, el otro día estábamos hablando con Silvia algunas cosas con respecto a cómo nos trasladamos de un lugar a otro. La hermana Febe iba de allá hasta acá. ¿Y cómo tenía que ir la hermana Febe? ¿Cómo iba la hermana Febe? En barco, no había otra. Y la hermana Febe iba sola en aquel tiempo, porque no dice que iba acompañada de nadie más, ¿sí? ¿No? O sea, la hermana Febe se iba sola hasta allá a llevar una carta, ¿no? Y los hermanos de ahí la iban a reconocer como una hermana que servía. Y como ella se dedicaba al servicio, ¿sí? El apóstol Pablo dice que la recibáis en el Señor. Yo quiero saber si alguno de ustedes sabe qué es recibir a alguien en el Señor. Porque ¿viste? Siempre recibamos al hermano en el Señor. Supongamos que alguien nos escriba y nos diga, por favor reciban al hermano en el Señor. ¿Qué significará eso? Como si recibiéramos al Señor. Ahora esta mañana nosotros nos saludamos como si saludáramos al Señor. Porque, ¿no? O sea, porque ¿no? ¿Usted cómo recibe? ¿Cómo nos recibimos? Fíjense ustedes, una de las cosas que me llamó la atención de este pasaje es que este pasaje echa por tierra toda esta idea de lo apostólico. Cuando digo los apóstoles, solamente los apóstoles. No, acá a la hermana Febe, que se dedica a la limpieza de la iglesia de Cencrea, para decirle de una manera, y a todas las tareas y servicios que son necesarios para ayudar, y de ayuda la hermana diaconiza. Cuida a los enfermos, atiende, tal vez teje. ¿Se acuerdan ustedes que en el libro de los Hechos nos encontramos con una hermana llamada Tabita? ¿Sí? Tabita era una diaconisa, porque servía. Ella cosía, ¿no? Hacía muchos vestidos, hacía la hermana, ¿no? Tabita. La hermana Febe, por supuesto, se dedicaba a este tipo de cosas. Pero el apóstol Pablo la recomendaba, y yo quiero esta mañana que nosotros extendamos el ministerio, ¿no? Y extendamos la idea de ministerio para que también extendamos la idea de iglesia. ¿Sí? Necesitamos extender la idea de ministerio, porque si no, ¿sí? La idea de ministerio se transforma en púlpito céntrico. Todo pasa por el púlpito, ¿sí? Entonces todo lo demás no es importante, ¿sí? Pero lo más importante, y yo si ustedes empiezan a darse cuenta, así que la primer cosa que va a aparecer acá, la primera idea es, ¿sí? Que nosotros tenemos que empezar a recibir a los hermanos que ayudan en el Señor. Con más honor a los que ayudan. ¿Sí? El hermano que hace tareas debe recibir honor. ¿No? Cuando digo honor, por esto dice, lo recibáis en el Señor como es digno de los santos. ¿No? Y cuando habla acá de los santos, se está refiriendo, ¿sí? A los que trabajaban más y colaboraban con él de más cercanos, ¿sí? Eso en este pasaje se refiere a esto, ¿no? Entonces, como dice, a la hermana Febe hay que recibirla como una santa. ¿Sí? Qué tremendo, ¿eh? ¿No? Qué valorización. Esta valorización, y es muy importante que nosotros también empecemos a entender, esta valorización va a cambiar la relación y el desarrollo de la obra en el espíritu. No solo se evangeliza evangelizando, sino también haciendo y dando lo que hay que dar a su tiempo y reconociendo lo que hay que reconocer a tiempo. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir acá en esto. Dice, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Que la ayuden porque ella ha ayudado. ¿Qué hubiera pasado si la hermana Febe nunca ayudó a nadie?
¿Qué hubiera dicho el apóstol Pablo? La hubiera mandado de cartero. ¿Entiende, no? Claro, que lleve, la entregue, ¿no? Nada más. Pero no le hubiera puesto, les recomiendo a la hermana y que la ayuden, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Amén. O sea que la tarea de servicio es algo muy importante, ¿sí? En especial la tarea de la ayuda. ¿Vieron ustedes acá cómo se llama este ministerio de la diaconía? Es ayuda. Amén. Así que si la iglesia tuviera diáconos, que no los tenemos por una cuestión de nombres, ¿sí? Porque la función de diácono, ¿quién es un diácono? El que ayuda. Todos los que tienen el don de servicio y de ayuda son diáconos. Ahora, ese diaconado tiene que ser hecho de tal manera que sea reconocido, o sea, que sea una tarea de que se destaque. Entonces la palabra acá nos empieza a mostrar que la iglesia se va a extender, ¿sí? Acá la iglesia se está extendiendo o está siendo desarrollada, o hay un ministerio que está llevando instrucción, doctrina, a través de otro ministerio, que es el ministerio de la ayuda, a través del ministerio de la diaconisa. Fíjense ustedes, o sea, ahora, entonces a veces a uno le parece que la única forma de bendecir a otro es que venga y lo bendiga a alguien importante. Bueno, es como una cosa que se habla mucho en la iglesia de hoy: si no te bendice a alguien importante, alguien mayor que vos, no es bendición, ¿sí? Pero ojo, acá tenemos a la hermana Febe, que va a ministrarle a la iglesia de Roma con la doctrina y con la carta que le envía el apóstol Pablo. Y si la hermana Febe no estuviera ahí, quizás, ¿qué tendría que hacer Pablo para llevar esta carta? O sea, es muy importante que nos empecemos a dar cuenta de que todos nosotros somos importantes en la expansión del evangelio. Amén. Dice: saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Bueno, una de las cosas que encontramos acá es otro ministerio, el ministerio de la colaboración. Fíjense ustedes, usted dirá, pero ¿cómo un ministerio de colaboración? Pues dice, mis colaboradores en Cristo Jesús. O sea, ellos también se han unido con Pablo, y se acuerdan ustedes que lo encontramos en el libro de los Hechos, ¿sí? A Priscila, a Aquila, nos encontramos en Éfeso, ¿se acuerdan ustedes, no? Fíjense ustedes, y ahora ¿dónde lo encontramos? Otra vez en Roma. ¿No? ¿Y qué están haciendo en Roma? ¿Sí? Como dice acá, tienen una iglesia en Roma. Y saludad también a la iglesia de su casa. O sea que Priscila y Aquila eran colaboradores, fíjense ustedes, en el ministerio. Ahora, ¿dónde estaba el ministerio? Solamente esto es una pregunta, ¿no? No me responda. ¿Dónde estaba el ministerio? ¿Dónde estaba el ministerio? El ministerio estaba donde se movían los del ministerio. Así que si el ministerio estaba en Roma, Pablo estaba en Roma, había ministerio en Roma. Si estaba Febe en Roma, había ministerio en Roma. Si estaba Aquilas y Priscila en Roma, estaba el ministerio. Si estaban en Éfeso, ¿dónde estaba el ministerio? Estaba en Éfeso. O sea, es como que nosotros necesitamos como romper esta idea, ¿sí?, del lugar, ¿no? Solo el lugar, ¿no? Necesitamos como ampliar y empezar a darnos cuenta y reconocer que los ministerios son más que simplemente, vamos a decir así, los 5 básicos ministerios, ¿sí? Hay ministerios como que unen, dice la palabra del Señor en Éfeso, hablaba de las coyunturas
¿no? Que se unen, ¿sí? Coyunturas unidas. Entonces, vamos, de alguna forma, acá vemos a Priscila y Aquila, que son coyuntura, que unen, que van de un lado a otro, que ministran en un lugar, que cooperan con el apóstol, y esa cooperación hace que el ministerio del apóstol sea eficaz. Y ellos se vuelven en ministerio eficaz, vuelven a Roma, tienen la iglesia en Roma, en su casa, y desarrollan un ministerio poderoso. Dice la palabra que son gente valiente, bueno, expusieron su vida por mí, me ayudaron, o sea, cuando vinieron los problemas, expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea, esta gente, fíjense ustedes, no es que esperaba que alguien le dijera, vayan a hacer algo, vayan a predicar, o vayan a ayudar a alguien en la iglesia. Ellos, ¿qué hacían? Iban y empezaban a ayudar. Ellos iban y empezaban a hacer. O sea, esto es lo que yo quiero que usted entienda esta mañana. O sea, la expansión de la iglesia primitiva no fue producto de la organización, sino del emprendimiento. Bueno, amén. Y el Espíritu Santo organiza la iglesia. Por ejemplo, nosotros ahora, la próxima semana, nos vamos de viaje, ¿no? El martes creo que salimos de viaje. Nos vamos a varios lugares. Vamos a Buenos Aires, anclamos. Vamos a Santa Rosa La Pampa, anclamos, ¿no? Vamos a Santiago del Estero, anclamos. Llegamos a Tucumán, y de Tucumán nos vamos a ir a Catamarca, de Catamarca a Tucumán, Tucumán, Santiago, y después volveremos. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Porque usted dirá, pero hay hermanos que piensan, pastor, que la pase bien. Pastor, que descanse mucho. No sé, o sea, yo no sé, ¿no? ¿Usted cree que nosotros cuando salimos de viaje es peor que si estuviéramos acá? Porque hay que trabajar más, es más intenso, ¿sí? Las conversaciones son intensas porque son 5 horas seguidas de conversación, y a veces nos quedamos hasta las 2, 3 de la mañana ministrando, hablando, orando, explicando, enseñando. O sea que no es que... ¿Qué quiero decir con esto ahora? ¿Cómo podríamos mejorar todo eso? Con colaboradores. ¿Entienden o no? O usted dirá, colaboradores. Esto es algo impresionante. Fíjense ustedes, todas las iglesias de los gentiles conocen estos hermanos y están cooperando. Entonces la iglesia se está desarrollando. ¿Sí? ¿Y cómo se desarrolla la iglesia? No solo con el apóstol Pablo, se desarrolla con la hermana Febe, se desarrolla con Priscila y Aquila. Priscila y Aquila, yo no sé cómo hacen, viajan de un lado para otro, como si estuvieran, ¿no? Yo creo que si Priscila y Aquila hoy estuvieran acá en Argentina, con todas las facilidades de viajes que hay, no sé lo que harían, ¿no? Ellos solo conquistarían Argentina. Por el emprendimiento que tienen. ¿Entiende o no? Y nosotros, ¿qué nos ha pasado? ¿Hay algo diferente de lo que Dios ha preparado para nosotros? No es diferente. Cualquiera de nosotros puede entrar en este tiempo, cualquiera de nosotros puede entrar en este desarrollo. Usted dirá, y pastor, y yo, ¿a quién le tengo que pedir permiso para ayudar a alguien? A nadie. ¿A quién le va a pedir permiso para? ¿Hay que pedir permiso? ¿Una vez usted vio permiso para ayudar? ¿Me entiende lo que digo, no? Los hermanos en la célula pueden desarrollar la célula un poco más, pero por supuesto. ¿Entiende? ¿Y a dónde podemos ir? ¿Y a dónde quieren ir? Es la pregunta. No a dónde podemos, a dónde quieren. ¿Qué quieren hacer? Pastor, nosotros queremos alcanzar, ¿no? Ayer estuvimos en un presbiterio con una hermana de la India.
con Marcela Sanz, algunos los conocen acá, ¿sí? La hermana Marcela Sanz, estuvimos con una misionera que está en la India. Bueno, le preguntamos, ¿usted necesita ayuda? ¿Cómo anda? Sí, la verdad que, bueno, estamos ahí, dice, estamos trabajando, pero bueno, hay mucho para hacer. Entonces usted dice, pastor, yo quiero, ¿a dónde quiere? ¿A quién le tengo que pedir permiso? No es la pregunta, ¿a dónde quiere? ¿Entiende lo que digo, no? O sea, ¿dónde está su límite? ¿Dónde están nuestros límites? O sea, nuestros límites están dados ¿en dónde? A veces, nosotros, la institucionalización de las cosas nos genera temores y miedos que no existen. Amén. La hermana, yo decía el otro día acá, la hermana Graciela, a la hermana Graciela hay que mandarla a otro lado, decía yo. Tendríamos que encomendarle ir a algún lugar, ¿no? ¿Sí? Que emprenda otra cosa, que viva otra vida. ¿Entienden? Hay algunos de ustedes que están apachuchados, están, ¿no?, ofuscados, están, ¿cómo digo? Su flor está decayendo, ¿no? ¿Por qué decae? Porque no se da cuenta que usted tiene que expandirse. Amén. Aleluya, aleluya. ¿Sí? Tienen miedo ustedes, ¿no? No nos va a mandar a la China, dice, ¿no? Ah, muy bien. Hermanos, esto es maravilloso. O sea, lo que la Biblia nos presenta, ¿sí?, es una expansión constante, continua. Crece gente, se envía gente. Al principio, ¿quiénes empezaron la tarea? Los 120. Después apareció Pablo, después apareció Bernabé, después aparecieron los de la iglesia de Antioquía, después los de la iglesia de Antioquía vinieron otros, ¿no? Cuando salió Bernabé con Juan Marcos y salió Saulo, Pablo con Silas, y fíjense, ya sumamos. Dígame usted, ellos se preguntaban, ¿podemos? Ellos nunca se preguntaron si podían, porque para ellos no era si podían, era ¿a dónde? ¿Entiende? ¿Me entiende lo que le digo? Entonces la iglesia, si usted empieza a entender esto, nos vamos a empezar a dar cuenta de ¿a dónde vamos a terminar? ¿No? ¿A dónde vamos a estar? Si para ellos era lejos Roma y lo hacían igual, si para ellos era lejos la zona de Macedonia y lo hacían igual, ¿sí? Imagínense nosotros, ¿cómo no lo vamos a hacer? Amén. Aleluya. Yo creo, hermanos, que el Señor nos está llamando esta mañana a entender este pasaje y este desarrollo. Dice, saludad también a la iglesia de su casa. Aparte de todo eso, de los viajes que hacían, tenían una iglesia en su casa. ¿Usted sabe lo incómodo que es tener una iglesia en la casa? Bueno, algunos de ustedes, los que reciben las células, ¿no? Es incómodo hacer la célula en la casa, ¿o no? Amén, sí, bueno, amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted tiene que preparar la casa, usted organiza la silla, usted organiza que esté todo, tiene que estar obligadamente limpio, ¿no? O sea, hay muchas cosas y usted no tiene ganas, se cansó, y bueno, hay muchas cosas. Y estos hermanos tenían la iglesia en su casa, ¿sí? Ahora, hay alguna gente, fíjense ustedes, que para poder hacer todo este trabajo, ¿no?, de colaboración, también aparece acá, saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, ¿no? Saludad. O sea, fíjense ustedes, Acaya es la zona de Corinto, pero ¿a dónde estaba este hermano ahora? En Roma. ¿Qué hace el de Corinto en Roma? ¿Entienden, no? O sea, ¿qué hace el de Corinto en Roma? Ahora usted me dirá, pastor dirá, pero nosotros
nosotros vivimos una vida estable, es lo que nosotros pensamos. ¿Usted sabe la cantidad de gente que anda viajando de un lugar a otro? Hay veces en que el aeropuerto, no sé, cuando algunas veces yo viajé, en el aeropuerto, distingo las cosas por el baño. ¿Sí? Cuando hay mucha gente, no se puede entrar al baño del aeropuerto, porque es una cosa terrible, por la cantidad de gente que circula, y la gente limpia y no da abasto. Cantidad de gente viajando en avión. Uno dice, ¿quién viaja en avión? Multitudes de personas. ¿Sí? ¿Quién viaja en ómnibus? Multitudes de personas. Gente se mueve, y de una nación a otra nación, de Europa a Sudamérica, de Sudamérica a Europa, hay cantidad de gente que se está moviendo. Ahora ellos lo hacían, porque la iglesia se estaba expandiendo. O sea, en cada cosa que nosotros hacemos, la iglesia se está expandiendo. Ellos llevaban a la congregación de ellos sobre sus hombros, y donde iban, lo que hacían era desarrollar iglesia. Amén. Donde iban, desarrollaban iglesia. Ahora, ¿por qué Epéneto será amado? ¿Sí? Fíjense ustedes, había como una situación que también coopera con el ministerio, que es los hermanos amados. ¿Sí? Los hermanos amados. Y mi pregunta es, ¿cómo un hermano se hará amado? ¿Cómo llegará a ser amado? ¿Qué cosas hará los hermanos que llegan a ser amados? Porque se transforman en personas que sostienen, en personas que cubren, en personas que oran, en personas que dan, en personas que desarrollan un servicio al otro, y le permiten al otro, le facilitan. Por ejemplo, cuando uno viaja, todos los que viajan saben esto, y uno vuelve a la casa, y uno está entrando a la ciudad, uno viene pensando cómo estará la casa. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Qué voy a hacer de comer? Vamos a llegar a las 9 de la noche. ¿Qué vamos a comer? Entonces usted, y viene con hambre, porque normalmente en los viajes uno no come para no dormir, ¿sí? No sentir la somnolencia. No come, usted se toma un yogurcito, alguna cosa así, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando usted llega a su casa? Y usted tiene que llegar a la casa toda fría, tiene que plantar todo, empezar a ver qué va a cocinar, y dice, bueno, no comamos nada, tomémonos un tecito, ¿no? Pero cuando usted llega a la casa y alguien viene y lo atiende, lo cuida, lo mima, se va a transformar en amado. ¿Vieron cómo llegó a transformarse Epéneto en amado? ¿Se dan cuenta, no? Ahora, usted dirá, pero ¿quién va a hacer eso? Los colaboradores, los hermanos, la iglesia que está toda, ¿qué está haciendo toda la iglesia? Entre toda la iglesia estamos haciendo la tarea. La tarea no las podemos hacer solos, ni ustedes ni yo. Todos nos necesitamos unos a otros. Ahora, esto es lo que está hablando el apóstol Pablo acá cuando nos pone tantos nombres y nos va poniendo algunas situaciones. Por ejemplo, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Bueno, acá aparece las personas con otro don o con otro ministerio, que es el que trabaja mucho. El hermano que trabaja mucho. Me pareció interesante esta palabra, ¿no? El hermano, la hermana María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Hay otro lugar donde dice que ha trabajado, ¿sí? Pero esta hermana María ha trabajado mucho, ¿sí? Ahora, esto es algo muy importante también, tener en la iglesia o tener en la expansión de la iglesia. Hoy, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos una expansión hacia La Prida, una expansión hacia Tucumán, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Y los hermanos, ¿no? La iglesia tiene que empezar a desarrollar un trabajo mayor de apoyo, ¿sí? Ustedes saben que, por ejemplo, un equipo de fútbol
que va a jugar, ¿sí? Que no son simplemente los jugadores que van a jugar. ¿Quiénes están ahí ayudando? ¿No? El cuerpo técnico, ¿no? Ni siquiera el director técnico, un cuerpo técnico. El que hace los masajes, el aguatero, ¿no? El aguatero, es muy importante el aguatero, ¿no? El aguatero en el tiempo pasado, ¿no? Que la gente que coopera con ellos, que los ayuda, los que conducen el colectivo, los que los llevan, los que los traen, ¿sí? Las familias, bueno, y todo lo que se hace. Y finalmente se hace algo y se llega. Ahora, la iglesia, nuestra congregación, lo que somos, tiene que funcionar de esta manera, ¿sí? Para poder hacer la tarea. Porque si no, la tarea se transforma en algo de algunos y es como que uno se va separando. ¿Vieron ustedes los que van adelante, los que viajan y los que no viajan? Nosotros estamos acá, no, los que hacen y los que no hacen. Entonces necesitamos como darnos cuenta de que toda la iglesia tiene que ser parte del movimiento. Toda la iglesia tiene que ser parte de los recursos. Toda la iglesia tiene que ser parte, en alguna manera, en alguna forma, toda la iglesia. Y uno dice, ¿y cómo hacemos? No pregunte cómo hacemos, haga. ¿Me entiende lo que le digo, no? Pero es que yo no sé ¿qué necesitan? Pregunte usted qué necesitan. No sé si me entiende. ¿Está bien o no? Yo no sé si van a necesitar, si le gusta la comida, qué tipo de comida le gusta. ¡Haga comida! ¿Está bien, no? Porque si usted empieza con muchas preguntas, ¿qué nos pasa a todos? Nos empezamos a enredar. Por ejemplo, usted pregunta, ¿le gusta la milanesa o no le gusta la milanesa? Sí. ¿Pero le gusta o no? La verdad que no. ¿Y qué le gusta? No me acuerdo. Y bueno, y empieza la cosa. Nadie sabe qué hacer, ¿no? Haga un buen guiso. ¿Sí? Y haga lo que... Quiero decir esto, o sea, necesitamos trabajar juntos y darnos cuenta de que todos nosotros somos parte. ¿Me entiende? Desde la oración, desde el dar algo, desde el apoyar, desde el ayudar, desde, como a veces, por ejemplo, acá, la hermana Elizabeth siempre, cuando uno sale de viaje, te prepara un paquetito, ¿no? Y ahí te manda budincitos, cosas dulces, cosas saladas, algún sanguchito, ¿no? Pero eso lo hace la hermana Eli, pero ¿y los demás? ¿No? Cuando digo esto, no quiero que me están diciendo, que me den a mí para el viaje este próximo, por si acaso. Pero quiero decirles que la iglesia tiene que funcionar en todas las cosas. Me van siguiendo, o sea, ¿qué es lo que yo estoy tratando de decir? Es como que todos tenemos que ir prendidos de alguna manera, todos ir juntos de alguna manera, todos sentirnos parte de alguna manera. Una carta de aliento, una palabra de ánimo, un pasaje bíblico, estamos orando, algo que a usted lo haga y usted sienta en su corazón hacer. Cuando usted lo hace, usted está dando pasos. Amén. Usted en la misma iglesia, los hermanos, alguno está pasando necesidad, o usted ve a un hermano afligido en la iglesia y usted dice, este hermano está afligido, ¿sí? Porque hay hermanos que vienen y me dicen, ¿sabe usted, pastor, que el hermano tal lo noté mal? ¿Y usted qué hizo? Y no, como yo no soy nadie, no le dije nada. No, pero haga algo. No sé si me entiende. Usted descubre a alguien que está mal, a alguien que está en angustia, a alguien que está en dolor, y dígale, ¿qué le pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Y usted dice, bueno, pero yo no sé, no me animo a orar. Bueno, dígale a otro hermano, no sé, hermano, ¿a dónde está? Omar, venga para acá, ore por el hermano acá, ¿no? ¿Entienden, no? ¿Qué estoy diciendo? O sea, es como que tenemos que soltarnos. ¿Usted se atrevería a soltarse? Mire que no sabemos dónde vamos a llegar.
Muy bien. Bueno, no me acuerdo de la propaganda esa, pero muy bien. Ahora, todos nosotros, empezamos a sentir ¿qué cosa? Que hay muchas funciones, ¿sí? Todos nosotros somos parte. Fíjense ustedes, como dice la palabra acá, versículo 7, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces, ¿qué son? Compañeros de prisiones. Fíjense ustedes, compañeros de prisiones, o sea, ellos voluntariamente, cuando el apóstol Pablo lo metían preso, ¿qué hacían ellos? Lo acompañaban en la prisión y le decían al otro, métanos junto con él, ¿sí? Métanos junto con él, así le hacemos compañía, cantamos juntos, lo animamos, lo estimulamos. Pero ahora yo creo que si al pastor lo meten preso, dice, mejor que se vaya solo, por algo habrá sido. No, nadie va a querer, no queremos ningún pastor en la cárcel. Imagínense, así sería el tiempo de hoy, ¿entiendes? En cambio al apóstol Pablo lo metían preso y esta otra gente decía, y a nosotros también métanos preso con él, no, llévenos preso con él, porque ellos cuando estaban juntos, ¿qué hacían? Cantaban, oraban, lo animaban. El apóstol Pablo podía hablar, les dictaba una carta, ¿entienden o no? Amén. Vamos dando cuenta cómo funcionan las cosas, ¿sí? Aleluya. Amén. Bueno, también dice, después en el versículo número 8, también dice, saludad a Amplías, amado mío en el Señor. ¿Vieron acá? Hay otro amado mío, ¿sí? En el Señor. ¿Sí? Bueno, ya dijimos cómo se llega a ser amado. Saludad a Urbano, nuestro colaborador. Otra vez aparece el término colaborador. ¿Vieron ustedes? En Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío, ¿sí? Otro amado. ¿Por qué? Por el servicio, por la ayuda, por la bendición que es, ¿sí? Cuando uno está en angustia, cuando está en la oración, cuando alguien dice, pastor, yo estoy apoyándolo en la oración, cuando alguien dice, hermano tal, yo estoy apoyándote en la oración, hermano tal, yo estoy contigo en la oración, es un respiro, ¿me entiende, no? Pastor, tengo una palabra del Señor, el Señor me dijo tal cosa para alumbrar tal cosa, ¿me entiende? Es todo un respiro en el Señor, amén. Y la obra, ¿qué pasa con la obra? Se expande más, amén. Así que si usted quiere expandir la obra del Señor, ahí está el líder de célula, el hermano que coordina la célula, el hermano que ayuda. Dígale usted, apóyelo, empiecen a apoyarse, empiecen a ser colaboradores, empiece a traer, decirle, el hermano no se da cuenta, porque no todos los coordinadores son muy lúcidos a veces, porque tenemos problemas, hay dificultades, hay límites, hay días donde uno no se acuerda ni de dónde anda, ni qué está haciendo, ¿o no? Acá la hermana Ana dice que sí, es verdad, y de repente usted dice, ay, la hermana Ana se olvidó, hágalo usted y tráigalo y cuídela y protéjala, y la hermana le va a decir, gracias hermana por cubrirme la espalda, ¿entiende, no? Amén. Es así como funciona la iglesia. ¿Y eso qué genera? Genera una unidad, y esa unidad, esa amistad va a generar ¿qué cosa? Una iglesia saludable, y las personas se van a añadir, porque el que añade a la iglesia es el Señor. Amén. Bueno, hay otro tipo de hermanos que son los aprobados. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Bueno, los aprobados son los que pasan pruebas. Por ejemplo, ¿sí? Las pruebas, ¿sí? Cuando uno pasa la prueba, ¿sí? Hay hermanos aprobados en Cristo. Por ejemplo, el hermano acá, Rodo, nuestro hermano Rodo, es un aprobado en Cristo. ¿Por qué? Porque él ha pasado la prueba, ¿no? Él pasó la prueba de la enfermedad, ha pasado la prueba de las situaciones más difíciles, ha venido de cosas terribles, y el hermano ha pasado la prueba, todavía está acá, firme, y sigue al Señor. Él es aprobado en Cristo. Amén. Ahora, este hermano aprobado en Cristo, ¿qué tarea, qué lugar puede ocupar?
puede desarrollar. ¿Por qué? Porque está aprobado en Cristo. Entonces, la iglesia tiene que aprender estas cosas. ¿Amén? Muy bien. También la palabra nos habla, dice, saludar a los de la casa de Aristóbulo. ¿Sí? La casa de Aristóbulo. Saludar a los de la casa de Aristóbulo. Toda una casa del Señor, toda una casa donde está toda la familia reunida, ¿sí? Entonces se le manda saludo. O sea, entonces hay gente que lo que hace es que su casa es una bendición. En el ejemplo, por ejemplo, Felipe, en el libro de los Hechos, con toda su casa, con toda su familia, cuando el apóstol Pablo iba para esa zona, ¿dónde iba a dormir? A la casa de Felipe. Felipe era toda una familia de profetas, ¿sí? Y entonces ahí venían todos los profetas, la casa de los profetas. Entonces cuando algún profeta andaba dando vuelta, iba a la casa de un profeta, ¿no? Hermanos, hay tanto para aprender, hay tanto para instruirnos en el Señor, cómo hacer las cosas, cómo vivir la vida cristiana. Entonces, entonces cuando viene un pastor, ¿a dónde va el pastor? A la casa de Moisés. ¿Por qué? Porque es pastor. Si no, a la casa de Diego y Lea, y si no, a la casa de Eduardo Andrea, porque son pastores, ¿no? Y si viene un profeta, ¿a dónde tiene que ir el profeta? Tiene que ir a la casa de Rubén y Liliana. ¿Está bien, no? ¿Está bien? Aleluya. Y si viene un hermano, una hermana que cuida, que ayuda, una hermana, una diaconisa de otra iglesia, ¿a dónde tiene que ir? Por ejemplo, a la casa de la hermana Ana Noval. Amén. Bueno, se van dando cuenta, ¿no? Amén. Y cuando viene, por ejemplo, un hermano que es encargado de algo en alguna iglesia, desarrolla alguna cosa importante en alguna iglesia, tendría que ir a la casa, por ejemplo, de Julio y de Ana Lilia. ¿Me van siguiendo lo que quiero decir? Amén. O sea, es como que las casas tienen que estar como preparadas, listas, ¿para qué? Para el desarrollo. ¿Y eso qué hace? Expande a la iglesia. Aleluya. ¿Vieron que no sabíamos de qué predicar? ¿Se dieron cuenta? No sabíamos qué íbamos a decir hoy, ¿no? Pero mire, sigamos un poquito más, y con esto ya voy a ir solamente diciendo algunas características ahora. Saludad a Herodión, mi pariente. ¿Sí? A los parientes también hay que considerarlo, y hay que tener buenas relaciones con los parientes. Es una clave en tu vida. Todos los parientes tienen que tener buenas relaciones, ¿sí? Porque si no, imagínense la iglesia que tenemos, una iglesia peleada. Los parientes tienen que andar bien. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, ¿sí? O sea, ellos están en el Señor. Esto implica que viven la vida del Espíritu, que andan con Cristo, que el Señor se les manifiesta. Bueno, saludad a Trifena y a Trifosa. Esta ya es todo nombre, no me suena a trifásica, ¿no? No, las cuales, pero mire, ¿no? Las cuales trabajan en el Señor, ¿no? Las cuales trabajan en el Señor. Y pongan atención acá, trabajan en el Señor. Esto implica que tal vez sean como nuestra hermana Graciela, que va al hospital con nuestra hermana Graciela, las hermanas que van acá, los hermanos que salen a hacer alguna tarea, que tal vez ellas se dedican a trabajar en el Señor, ¿sí? Trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Volvió a repetirse el trabajo mucho en el Señor. ¿Vieron ustedes? Trabaja mucho en el Señor. Bueno, o sea, y fíjense ustedes, estos que estamos nombrando acá, que trabajan mucho en el Señor, no son apóstoles, no son profetas, no son pastores, no son maestros, ni son evangelistas. Qué tremendo, ¿ah? O sea, una iglesia que se va a expandir es una iglesia que toma la iniciativa, ¿sí?, de hacer. Dice la palabra, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía.
Bueno, no sé qué pasó acá. Adoptó el apóstol Pablo otra madre, ¿sí? Una mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque lo cuidaba como un hijo. Esto es algo extraño en la vida de la iglesia, ¿sí? En la vida de la iglesia tenemos que ser cuidadosos, pero también la palabra nos enseña. El apóstol Pablo le enseña a Timoteo esto, y le dice: a las hermanas que son de tu edad, como tus hermanas tenés que tratarlas, como tus hermanas carnales, como hermanas carnales, ¿sí? A los ancianos como a un padre, con toda reverencia y respeto. ¿Vieron ustedes? ¿Está bien? Y a los más chicos como a hijos. Amén. Así que no hay posibilidad de problemas sexuales en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿qué tiene? Claridad de cómo nos relacionamos. Amén. Por eso el apóstol Pablo podría decir: a tu madre y a mi madre. ¿Por qué? Porque él había tomado a esta hermana, o esta hermana lo cuidaba como un hijo, porque era una hermana mayor, ¿sí? Y así tenemos que tratarnos todos, con respeto, con dedicación, con cuidado, con valorizando al otro como familia. Amén. Bueno, después dice también: saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobás, bueno, a Hermes y a los hermanos que están con ellos, ¿sí? Hay como una relación de iglesia acá que es muy importante, ¿sí? Y ellos tienen una relación que es de hermanos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos, ¿sí? Es como que los santos, ¿sí? Esto es algo también importante, ¿sí? Los santos. La relación de la iglesia está dada entre santos, no entre pecadores, ¿sí? La iglesia es santa, y cuando una persona entra y una persona comienza la vida cristiana, ese hermano se va transformando en un santo, ¿sí? Saludados los unos a los otros con ósculo santo, con un beso santo, ¿sí? O sea, todo lo que nosotros hacemos como iglesia tiene que estar teñido de pureza. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Bueno, y con esto ya vamos a ir terminando. Bueno, no sé si quieren hacer una pregunta hoy, porque me parece que el mensaje puede que sea, no sé si no claro, o tal vez ustedes digan: ¿y cómo se hace esto? Porque a lo mejor quedó alguna duda ahí. ¿Tienen alguna duda ustedes? ¿No? Muy bien. Entonces, ahora el apóstol nos va a hablar de qué hacemos qué hacemos con las personas, ¿sí?, cuando causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice la palabra: que se aparten de ellos, ¿sí? Una de las cosas importantes que el apóstol también reconoce y va a reconocer, esto de que el hermano que causa tropiezo doctrinal. ¿Qué es un tropiezo doctrinal? Una situación donde la persona está declarando otro tipo de fe en medio de los hermanos. Entonces la palabra recomienda que nos apartemos de la persona. ¿Por qué? Porque trae duda, trae incredulidad. Porque tales personas dicen: no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Me ha contado acá el pastor Luis de la Prida, ¿sí?, que en medio de los jóvenes en una iglesia ha ocurrido que unos grupos de jóvenes empezaron a hablar sobre filosofía, y los jóvenes empezaron a decaer en su fe, de tal manera
que muchos de ellos no siguen al Señor y han abandonado la fe. Así que es muy importante que la iglesia entonces tome muy en cuenta esto, ¿sí? Muy bien. Esto es importante para mantener, ¿qué cosa? La expansión, la unidad, la cooperación de unos a otros, ¿sí? Porque todo esto, si no, apaga, ¿qué cosa? La cooperación. Así que hay que tener cuidado cuando alguien dice, claro, eso vos decís porque no conocés, porque lo que yo sé, y uno empieza a decir, ¿y qué sabes? Y el otro empieza a contar, y entonces uno dice, claro, entonces no coopero más, no voy a ningún lado, no hago nada, y se detiene la obra del Señor, solamente para descubrir tal vez más adelante que no era como decía, sino era una apreciación, y dice la palabra que divide, ¿sí? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, ¿sí? Un consejo, ¿sí? Como iglesia, ingenuos para el mal. Y esto yo creo que esta mañana se lo voy a explicar. Cuando alguien habla mal y dice una cosa que está mal y dice una cosa que usted sabe que está mal, dice algo en doble sentido, dice algo sucio, hágase el desentendido como que no escuchó nada. ¿Me entiende lo que le digo, no? Usted es ingenuo, usted dice, no entiendo. Le digo, ¿cómo no va a entender? No entiendo. ¿Por qué? Porque si usted empieza a pelear eso, las personas que trabajan esto van a seguir trabajando sobre el mal, ¿no? Hay que hacerse el ingenuo para el mal. Yo no entiendo el mal, no sé de qué te hablas, no sé de qué se trata, no sé qué estás diciendo, no entiendo ese lenguaje, no sé de qué se trata, ¿no? ¿Está bien? Como decimos en común, hágase el ganso, ¿no? Como que... ¿Está bien? Entonces, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. O sea, ¿qué implica? Que pronto las cosas van a salir a luz. Que pronto eso que parece que usted lo está molestando y usted sabe, pero usted sabe que hay algo ahí y usted se hizo el desentendido, el Señor se va a hacer cargo de esto. Y voy a terminar con esta palabra: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Bueno, cuando dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es esto que nos alumbra o que nos llena o nos da plenitud para hacer la tarea del Señor, para vivir a Cristo. Esta gracia implica que Dios nos favorece para vivir a Cristo. Por eso que es tan importante cuando dice esto, y los hermanos dijeron amén. ¿Por qué decimos amén? La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Por qué? Porque la gracia genera cosas buenas. ¿Qué genera la gracia? La gracia genera que me vaya bien en el trabajo. Bueno, esto que contaba acá David, ¿no? La gracia genera ¿qué cosa? Que me favorezcan. La gracia genera que me salgan buenas oportunidades. La gracia. Entonces yo digo, sí, Señor, dame la gracia. ¿Sí? La gracia hace que uno caiga bien. La gracia hace que la puerta se abre antes que yo la golpee. Eso es gracia. Amén. Así que usted esta mañana que entendió esto, entendió esta palabra, la expansión de la iglesia, el desarrollo de la iglesia necesita gracia para seguir creciendo. O sea, que el Señor nos favorezca, que se nos abran puertas, que se presenten oportunidades. A propósito de esto de oportunidades, en Santiago del Estero, la hermana que estaba acá, ¿cómo se llama? La hermana Clarita, que tiene que hablar con esa gente allá, ¿sí? Urgente, ¿sí? Perdonen que mezcle la prédica con lo real, ¿sí? Pero urgente, la hermana tiene que, ¿sí?, darnos la dirección de allá o aclararnos. En algún momento vamos a pasar o vamos a hacer algo, ¿sí? Amén. Aleluya. Muy bien, hermanos, esta mañana, si a usted le quedó claro, por favor coloque
la mano sobre alguien, ¿sí? Y ore por ese hermano, esa hermana, un momento, por favor, oremos unos por otros y digámosle al Señor: Señor, queremos ver a mi hermano con una palabra, con un trabajo, con una tarea, ¿sí? Oren unos por otros, por favor, ahí. Señor, esta mañana queremos ver a la iglesia, Señor, en desarrollo, en una expansión como nunca la hemos visto. Señor, queremos ver a la iglesia en crecimiento. Señor, a tu pueblo, Señor. Queremos verlo en crecimiento. Queremos verlo en desarrollo. Queremos verlos, Señor, a nuestros hermanos ahí en Tucumán. Queremos verlos en desarrollo mayor. Señor, en La Prida queremos verlos en desarrollo mayor. En Junín de los Andes queremos verlos en desarrollo mayor. Verlos, Padre, verlos. Señor, a nuestros hermanos en Ushuaia queremos verlos en un desarrollo mayor. Ahí en Capital, Señor, a Fernanda queremos verla en un desarrollo mayor. Padre, Señor, ayúdanos a no limitarnos esta mañana, a no limitarnos más. Sí, Señor, que se levanten los ayudantes, que se levanten los que cooperan, que se levanten los amados, que se levanten, Señor, los aprobados, los que trabajan mucho, los que trabajan, Señor, los que cumplen roles paternales, que se levanten los que cumplen roles paternales. Señor, que la iglesia, Señor, se expanda esta mañana. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Padre, oramos por la vida de Miguel y Laura, por la vida, Señor, de Juana, de Elena. Oramos para que la iglesia en Lules se levante con muchos colaboradores, con muchos ayudantes. Padre, para que se expandan a cada una de las regiones, a Santiago del Estero, a Catamarca, a La Rioja, a Jujuy, a Salta. Señor, que se expandan. Esta mañana, Señor, venga sobre ellos tu presencia. Señor, venga sobre la vida, Señor, de mis hermanos, Señor, ahí en La Prida, Señor, de Luis, de Evelina, esta congregación, Padre mío, que se expanda, que crezcan, que se levanten los colaboradores, que se levanten los que trabajan mucho, en el nombre de Jesucristo, que se levanten. Aleluya. Que se levanten esta mañana mis hermanos. Padre, que se levanten mis hermanos ahí, Señor, en Guernica. Que se levanten, Padre, esta mañana, que se transformen en colaboradores, en gente que ayuda, en gente, Señor, que trabaja para la gloria de tu nombre. Que se abran, Señor, y se expandan los caminos, Señor. Aleluya, aleluya. Así, Señor, ahí, Señor, en Ushuaia, que se expandan mis hermanos, que entiendan, Padre, esta mañana, que comprendan, que se abra, Señor, que Ushuaia se abra delante tuyo, Señor, que Tierra del Fuego se abra delante tuyo. Aleluya. Así Santiago del Estero se abra delante tuyo, Señor.
todo el norte, para el este, para el oeste, y naciones que se abran, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Con este espíritu, con una nueva expansión en esta semana. Amén. ¿Hasta dónde vamos a llegar esta semana? Amén. Dios te bendiga muchísimo. Nos saludamos.